Hola, mi nombre es Javier Noé, soy doctor en Ciencias de la Educación y naturópata y hoy quiero hablarte de los carbohidratos, el problema de los carbohidratos. ¿Y por qué un problema? Porque hay mucha información contradictoria sobre los carbohidratos. Dicen que es bueno, que es malo, no sabemos muy bien qué son carbohidratos, creemos que los carbohidratos son harinas o solamente los alimentos farináceos. Y es parte de, digamos, la confusión que se genera por las clasificaciones tradicionales de los alimentos. En realidad los carbohidratos, como sabemos, son un tipo de macronutrientes que su principal función es ser convertido en energía. Bien, se convierte en azúcar en sangre, que luego va a ser almacenado además en hígado, va a ser utilizado en la mitocondria de cada célula y si hay excedentes, bueno, esos excedentes van a ser convertidos en grasa corporal, en tejido adiposo. Bien, ahora, ¿por qué es un problema? Bien, básicamente porque incluso los parámetros convencionales nos plantean un alto consumo de carbohidratos como hemos hablado en otros videos, esto se debe básicamente a unas creencias que se desarrollaron desde un punto de vista técnico y científico en el siglo XX. Bien, se colocan como principal fuente de macronutrientes, como principal fuente de energía. El problema está en que si tú tienes un tipo metabólico como el mío, ese parámetro convencional no funciona para ti, ya que vamos a consumir muchos carbohidratos. Es importante entender por qué es esto así. ¿Acaso nosotros somos de metabolismo lento? Porque no, es porque el mundo ha cambiado muy rápido, generación tras generación, pero en realidad los cambios biológicos son mucho más lentos. Los seres humanos tenemos por lo menos 300.000 años como Homo sapiens y alrededor de por lo menos 290.000 años estuvimos simplemente como unos animales en la selva, nómadas, cazadores, recolectores. Y en la naturaleza la, digamos, disponibilidad de carbohidratos es baja. Las frutas, vegetales, además no había agricultura, todo era de muy pequeño, eran de menor cantidad de carbohidratos. Como no había agricultura y no se habían modificado los cultivos, pues todo tenía muy poco carbohidrato. Por lo tanto, nuestro diseño es pues, precisamente para consumir poco carbohidrato. Y en función de ese poco carbohidrato ya tenemos suficiente para producir energía y además, como hemos dicho en otros videos, los alimentos no son puros, es decir, en la naturaleza no hay carbohidratos, en la naturaleza hay frutas, hay raíces y tubérculos, hay hojas, hay vegetales, bien, y dentro de ellos hay un componente que nosotros les hemos llamado carbohidratos, bien, pero no significa que existe carbohidrato afuera, bien, entonces eso también es otro problema, porque entonces demonizamos los carbohidratos. O pensamos que una hoja no tiene nada de carbohidratos. Gran problema, sobre todo para los que tenemos nuestro tipo metabólico, que somos muy eficientes, no es que sea lento, es que es muy eficiente, con poquito carbohidrato, como en la naturaleza, tenemos suficiente para estar súper sanos. Existen otros tipos metabólicos, como hemos hablado en otros videos. La persona que tiende a estar muy bajo peso requiere un poco más de carbohidratos. Esa persona tenía, o ese tipo metabólico, tenía menos probabilidad de sobrevivir en la naturaleza que nuestro tipo metabólico. Bien, por ello, pues incluso se cree que la mayor parte de la población tiene nuestro tipo metabólico y por eso hay alrededor de 1.500 millones de personas padeciendo en el planeta por sobrepeso y obesidad y las enfermedades subyacentes, mientras que hay 1.000 millones pasando hambre, lamentablemente. Pero lo que quiero decir es que hay más personas con problemas de sobrepeso y obesidad que hay personas pasando hambre. Es un dato muy interesante. Y esto tiene que ver mucho con el exceso de carbohidratos en las dietas modernas y las dietas tradicionales. Bueno, nosotros decimos tradicional y una dieta tradicional puede tener 100, 200, 300, 500 años, 600 años, que no es nada frente a 300.000 años de especie Homo sapiens con prácticamente pocas variaciones. Ese es el principal problema de los carbohidratos. ¿Son buenos, son malos? No, ni son ni buenos ni malos. No hay una noción ética de los alimentos en ese sentido. Simplemente están ahí. Ahora, ¿qué ocurrió? Desde la agricultura para acá y sobre todo en los últimos 100 años, hemos modificado los alimentos y las frutas de ser muy pequeñas se convirtieron en frutas muy grandes, los cereales de ser muy pequeños se convirtieron en cereales muy grandes y han aumentado muchísimo la cantidad de carbohidratos. Se calcula que el trigo originalmente te podría tener 15-20% de carbohidratos. Hoy en día los híbridos y transgénicos tienen hasta 90% de carbohidratos, tienen mucho menos fibra, menos proteína, menos vitaminas, minerales y oligoelementos. Entonces ahí está otro problema. Bien, esto es clave para comprender esto. Además, que dentro de los macronutrientes, recordemos, están proteínas, carbohidratos y grasas. Bien, proteínas es parte estructural del organismo. Grasas también es parte estructural del organismo. Nuestras células, hormonas, la membrana celular es de grasa, los neurotransmisores de grasa, la piel, hay muchas vitaminas liposolubles que obtenemos solamente consumiendo grasas. Mientras que en los carbohidratos nosotros no tenemos elementos estructurales de carbohidratos.
El carbohidrato, básicamente, visto desde un punto de vista fragmentario, aislado, lo que nos genera o lo que nos aporta es energía, ¿bien? En forma de azúcar. Esto además está aunado a la problemática de la alimentación moderna de los últimos 60 años, en la que se procesan demasiado los alimentos, son ultraprocesados y procesados, y eso genera, por supuesto, que los carbohidratos tengan más carbohidratos, es decir, tengan menos fibra, tengan menos proteínas, menos micronutrientes como vitaminas, minerales y oligoelementos, por lo tanto, tienen más azúcar. Los carbohidratos, además, también vamos a estar viendo índice glicémico y glucémico. El índice glicémico es la cantidad de carbohidratos que tiene. Y el índice glucémico es lo rápido que eso se convierte en azúcar en sangre. Entonces, si tomamos un cereal integral, por ejemplo el arroz es de alto índice glicémico. Sin embargo, si es integral, es de bajo índice glucémico. Es decir, que aunque tiene mucho carbohidrato, este carbohidrato se va a convertir lento en azúcar en sangre, por lo tanto no estresa al organismo. Pero si es refinado, ya perdió proteína y fibra, este carbohidrato se convierte muy rápido en azúcar en sangre, un pico muy alto, estresa al organismo, tiene que liberar insulina, estresa tiroides, produce T3, se convierte en T4. Todo eso va a generar un pico hacia abajo, muy intenso de azúcar en sangre. A la hora de haber consumido y estar todavía lleno de comida, te va a volver a dar hambre porque se te bajó el azúcar por efecto rebote, porque fue mucho carbohidrato para ti. Bien, esto es un indicador muy sencillo que cualquier persona puede darse cuenta si está consumiendo demasiado carbohidrato para sí mismo. Aparte del sobrepeso, pues por supuesto, también está el tema del hambre permanente, ansiedad por comer carbohidratos. Y tiene que ver con los ciclos de azúcar en sangre por estos alimentos de alto índice glicémico y alto índice glucémico. Otra confusión muy común que siempre pues, conversamos, incluso con técnicos, es que cuando decimos, por ejemplo, vas a almorzar y en la comida vas a tener 60-70% del plato con alimentos de bajo índice glicémico, vegetales, crudos o poco cocidos, como lechuga, calé, calabacín o zucchini, berenjena. Vas a poner a más fuentes vegetales más grasas como aguacate, bien, y vas a colocar apenas un 15%, 20% del plato que pueda ser una proteína animal, y no me vas a colocar alimentos farináceos, que son alimentos farináceos que tienen muchos carbohidratos, por supuesto cereales, granos, pero también raíces y tubérculos y frutos como plátano, pues pueden alarmarse y decir, pero no voy a comer carbohidratos. Y dicen, claro que sí, estás comiendo carbohidratos, porque estos vegetales tienen bajo índice glicémico, pero tienen carbohidratos. Bien, igualmente cuando consumimos semillas oleaginosas, se llaman oleaginosas porque el mayor porcentaje es de grasa. Bien, óleo, grasa. Por ejemplo, linaza, chía, ajonjolí o sésamo, bien, almendras, merey o marañón o anacardo, digamos, tienen más proporción de grasa y tienen menos proporción de carbohidratos. Es decir, que igual estás comiendo algo de carbohidrato. Bien, muchas veces por cuestiones ideológicas, técnicas, las personas creen que si haces ese almuerzo como les planteé, pues no estás comiendo carbohidratos y es muy malo porque necesitas comer algo de carbohidrato, por supuesto, pero estás consumiendo carbohidratos, alimentos de bajo índice glicémico y glucémico. Bien, por supuesto, eso también va a depender del tipo metabólico. Si tiendes a sobrepeso, te conviene esto. Si tiendes al bajo peso, pues necesitas más carbohidratos. Por supuesto, siempre naturales. Siempre cruzarlos con ese parámetro de los alimentos en función de su procesamiento. Así que este sería otro elemento clave. Los carbohidratos ni buenos ni malos, depende de tu tipo metabólico, pero también depende de si son naturales, integrales o si están superprocesados. Hay otros factores importantes, tu sensibilidad. Si tienes sensibilidad a algunos cereales, si tienes sensibilidad a los granos, si tienes sensibilidad a algunos alimentos, pues por supuesto, y es además rica fuente de carbohidratos, va a ser un doble problema. Ahí ya empezamos a personalizar cada sistema. Así que bueno, esto era lo que les quería comentar el día de hoy acerca de los carbohidratos.